Es un gusto tenerlos a todos ustedes acá. Creo que su sola presencia es un testimonio del reconocimiento que todos sentimos por la destacada gestión que tuvo Pablo Mieres al frente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En particular, quiero agradecer especialmente a quienes me acompañan en la mesa, a la presidenta de CUDECOP, la señora Maneiro, Alicia Maneiro, al señor presidente de la Cámara de Comercio y de Servicios, señor Julio César Rustido, al señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, y yo diría el leal escudero durante toda la gestión del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y quiero referirme especialmente a él en el sentido porque detrás de él ha estado todo un equipo, a quien quiero destacar también a Valentina Arlegui, que pusieron todo el esfuerzo, porque no voy a mencionar al resto de los directores nacionales y demás funcionarios que tuvieron tareas de responsabilidad en la gestión, pero indudablemente todos ellos conformaron un equipo de trabajo bien importante. También nos acompaña el director del Instituto Cuesta Duarte, de la Central de Trabajadores del Uruguay, y el ex ministro timonel durante la pandemia del Ministerio de Salud Pública, Salinas, Daniel Salinas, que por cierto tuvo una tarea especial destaque durante su gestión al frente del Ministerio de Salud Pública. La presencia de ellos realza también muy especialmente este reconocimiento que le estamos haciendo a Pablo. Quienes conocemos a Pablo sabemos de lo que son algunas de las características de su persona. En primer lugar, es una persona con una gran capacidad de trabajo. Desde que se levanta hasta que se acuesta, está realmente actuando y desarrollando todo lo que es la actividad en la cual tiene las responsabilidades para cumplir. Es una persona que actúa con un gran sentido de la responsabilidad, que cumple su tarea a cabalidad y que, por cierto, tiene en particular un don de liderazgo que creo que es lo que ha generado que junto a este gran equipo que hubo en el Ministerio, que hay en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ese don de liderazgo, de conducción, con un liderazgo participativo, es lo que ha permitido una gestión particularmente tan destacada que todos reconocemos. Creo que a lo largo de la gestión hay algunos hitos que me parece que tenemos que mencionarlos. El primero, la referencia ineludible al tema de la pandemia, donde realmente se dio una muestra de rapidez en la acción y sobre todo una demostración de algo que decía el presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou, hace algunos días: la fortaleza del Estado uruguayo. Porque ese Estado fuerte que señalaba el presidente de la República fue lo que permitió dar una respuesta en materia de cobertura social, en primer lugar a través del seguro de desempleo y después con la modalidad de seguro de desempleo parcial, dar una respuesta inmediata a las consecuencias de una crisis sanitaria
que en realidad tuvo un impacto en la economía del país de una enorme crisis. Generó una enorme crisis desde el punto de vista de lo que era la actividad económica, la caída de la actividad económica. Pensemos que, y seguramente Julio César Vestido puede dar ejemplos de lo que fue para algunos sectores integrantes de la Cámara de Comercio, que de la noche a la mañana pasaron a tener 0 ingresos y asumir las responsabilidades que significaba enfrentarse a las obligaciones que se tenían. En ese periodo, yo creo que ese hecho, la respuesta desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con la cobertura que significa a través del Banco de Previsión Social, el Seguro de Desempleo, fue un hecho verdaderamente significativo. Como significativo fue algo que se señalaba por parte del propio Pablo en el video, en lo que tiene que ver con ese acuerdo puente que se realizó entre a instancias de las propuestas del gobierno, entre el sector empresarial y la Central de Trabajadores. Creo que fue realmente un ejemplo de madurez en un momento particular de la vida del país, donde había habido una caída abrupta del tema del empleo, de dar una muestra de postergar reivindicaciones desde el punto de vista salarial y aceptar, firmar la pérdida del salario en un momento especial para tratar de justamente ir en la misma lógica que tenía desde el punto de vista de la cobertura del desempleo, que era mantener en la fuente de trabajo. Y ese hecho me parece que fue realmente muy significativo. El otro hecho que me parece marca la gestión del Ministerio, y seguramente en esto no vamos a tener unanimidades, por lo menos en el ámbito de la mesa, es la reforma de la seguridad social, particularmente la reforma de las jubilaciones y pensiones. Son todos hechos que de alguna manera marcaron un punto alto de lo que fue esta gestión del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Nosotros, desde el Partido Independiente, lo que quisimos fue darle un ámbito para que todos realmente tuviéramos la oportunidad de expresarle a Pablo nuestra satisfacción por lo que ha sido una gestión al frente del Ministerio de Trabajo en la cual todos nos hemos sentido representados y orgullosos de tenerlo realmente como ministro de Trabajo y Seguridad Social. Muchas gracias, Pablo. No soy amigo de Pablo, no soy correligionario, no soy miembro de la coalición que gobierna mi país. Perfecto, voy a explicar primero de qué se trata todo. ¿Qué condición voy? Me pareció que era una invitación importante y dije que a veces es bueno analizar las cosas y mirar las cosas de otra mirada, no la mirada que estamos acostumbrados todos en los círculos que nos movemos. A veces es bueno escuchar otras miradas, otras perspectivas, Sí. para no ensalzarnos siempre en lo que nosotros pensamos que es lo razonable. Muchos de acá saben, yo provengo del movimiento sindical, llevo muchísimos años en él, hay viejos conocidos, no por edad acá, que hemos tenido años en toda actividad, una actividad que son las relaciones laborales, algo que es especial porque a diferencia de otros lugares, lleva funciones bajo la orden del mando. Es así, compañero, buenas noches. Aquí instrumentos más conocido que se efectivos. está llevando a cabo Las relaciones laborales es la Pablo Mil, que la va a construcción permanente permanente la actividad de búsqueda de política de esta campaña electoral, lograr representado por síntesis todos los sectores y todos los actores de conflictos de intereses. La sociedad tiene intereses diferentes, tiene conflictos de distintas evaluadoras y las relaciones laborales tienen ese don de intentar sintetizar una búsqueda de solución. Por lo tanto,
Las relaciones laborales no son como otros ministerios, donde es fundamental para que la administración prospere tener personas con capacidad de diálogo y con personas capaces de poder generar esa necesaria confianza para poder arribar a una negociación. Yo siempre digo que si las relaciones laborales es el arte de la negociación y la administración de conflictos, una premisa central para eso es el diálogo. Si no, es muy difícil construir después la negociación y menos todavía llegar a algún tipo de acuerdo. Y bueno, en todo ese proyecto, ese proceso, nosotros veníamos hace 4 años con un cambio en la administración. Venía una administración que llevaba 15 años en el gobierno, había un cambio de tendencia, un cambio de personas. Y te se imaginan que una de las curiosidades mayores nuestras era, bueno, ¿quién viene para acá? ¿Quién va para acá? Yo digo, ¿quién viene para acá? Porque después de mi casa, creo que en otra casa sin el ministerio hace 40 años. Es decir, voy casi todos los días o tengo que ir en esas circunstancias. Entonces, bueno, nos enteramos ahí en una conversación que tuvimos con Delgado, que acaba de llegar, que venía, bueno, ahí, un viejo lobo conocido de muchas maneras, un viejo lobo de mar, y venía el senador Mieres, que no era del palo, es decir, no era una persona que viniera de las relaciones laborales o viniera de determinadas circunstancias. Es ciudadano reconocida, su actividad pública, senador de la República, en fin. Pero bueno, esto es determinante, porque si no se logra construir un diálogo o un mínimo de confianza para poder dialogar, y ese diálogo después posteriormente significar acuerdos, negociaciones o conflictos, es decir, que era muy difícil. Y en eso nosotros atravesamos estos 4 años. Y creo que esas son las diferencias que existen entre la organización, que yo no estoy representando porque esto es a título personal, pero la organización que tiene diferencias importantes con esta administración, pudimos construir esos necesarios diálogos para encontrar esos puntos que pudiéramos lograrlo, avanzar en esa dirección. Y eso es innato, es parte de las relaciones humanas, de esa confianza que tenemos los uruguayos entre nosotros mismos y que tenemos que fomentarla. Yo conozco la Casa de Pablo, he vivido en ella. Hemos hablado de otras cosas, que tenemos diferencias en algo muy importante, que es el fútbol. Pero bueno, no todo puede ser en la vida posible. Entonces, por lo tanto, yo no vengo a ocultar acá mis diferencias políticas, pero sí quiero rescatar ese principio de la unidad y de mirar las cosas y de buscar ese punto de encuentro. Las relaciones laborales es un ámbito donde nadie nos llama para cortar cinta, no inauguramos nada, no andamos con ninguna tijera y abrazándonos. Siempre cuando hay una reunión es porque hay. Nunca es una reunión para decir vamos a que tenemos que, no sé, inaugurar tal cosa o hacer algo lindo. Siempre vamos a discutir en el barro, buscar alguna alternativa con intereses muchas veces contradictorios. Y en eso se necesita mucha paciencia y por sobre todo la confianza. No construir, y lo reconozco, y lo digo públicamente en Mieres, que pese a estar muchas veces con enormes diferencias, era una persona, y es una persona confiable. ¿En qué sentido? Yo necesito confianza para negociar. Confianza no significa que esté de acuerdo con él o que me vaya a llevar lo que yo quiero que se vaya. Es que lo que me dice, yo puedo confiar en él, que me está diciendo algo honesto desde su punto de vista y que yo puedo entender
por dónde vienen las opiniones de determinadas cosas. Lo peor es no tener confianza. Sin la confianza no existe otra posibilidad. Y eso no significa, como digo al principio, el respeto que podemos tener cada una de nosotros. Entonces, se imaginan, yo vine a reconocer y a respetar a Mieres por el diálogo, por la franqueza con que hemos discutido, con todas nuestras diferencias. Y quiero terminar con una frase, es decir, yo siempre digo que una de las cosas más importantes que yo trato de construir permanentemente es que cuando levanto el teléfono y llamo a alguien, del otro lado me atiende. El día que yo levanto el teléfono y del otro lado nadie me atiende, hay algún problema que estoy construyendo mal. Y a Mieres, en cualquier circunstancia en estos 4 años, cada vez que yo necesité levantar el teléfono y hablar con el ministro de la República, del otro lado siempre tuve una respuesta. Y eso creo que es una cosa que es fundamental y yo me la llevo por el respeto de Mieres. Y creo que con Mieres, de aquí en adelante, en su vida, también sé que si en algún momento necesito levantar el teléfono y llamarlo, sé que del otro lado me va a atender. Gracias. A todos. Yo voy a cambiar un poco la óptica y no voy a hablar mucho de trabajo. El 2 de mayo me designa ministro de Trabajo, hacemos los agradecimientos correspondientes al presidente de la República, a mi compañero de trabajo, para el ministerio todo continúa, y a Pablo Mieres. Y ahí un periodista me pregunta cuál iba a ser mi orientación. Yo hablé de continuidad y hablé porque tuvimos una sintonía durante 4 años y 5 meses. Si no me equivoco, son 4 años y 5 meses contando diciembre. Exactamente, contando diciembre. Y lo dije sinceramente porque así fue. Nos designaron en diciembre empezamos a tener reuniones con los actores sociales, con una cantidad de gente en el búnker del presidente de la República en Boulevard Artigas. Trabajamos incansablemente diciembre, enero y febrero. Los primeros meses solo nosotros dos, después se fue incorporando Valentín Arlegui y otros directores, y cuando subimos el 1 de marzo ya había una relación de confianza o de conocimiento, por lo menos, entre todos los directores. Fue pasando el tiempo, tuvimos adversidades que bien la mencionaba Iván, la pandemia, cosas más importantes, la crisis hídrica, sequía, todo ese tipo de cosas que al ministerio le afectó mucho, porque le afectó, todos son factores externos que afectó el empleo y el salario. Entonces me hizo recordar cuando fui secretario en 2002, la gente venía preocupada, con llantos, no era un tema de conflictos, era un tema de ayudarme. Y ahí empezamos a crear cosas, como también se mencionó el seguro de paro parcial, que fue una herramienta espectacular. Pero dije que no quería hablar de trabajo, perdón. Pero quiero señalar 2 cosas. Primero, en el Ministerio de Trabajo todos continúan en su cargo. ¿Por qué? Porque hay un buen equipo, porque hay confianza, nadie se sienta disgusto. Segundo, el subsecretario no tiene una competencia propia, lo sabemos claro. O sea, en la Constitución no nos dice qué debe hacer un subsecretario. Si el ministro no te abre las puertas, quedas aislado. Esa es la realidad. Y acá nunca me pasó. Nunca me pasó. En realidad me parece que no hemos tenido un tema que haya atendido yo y no lo haya atendido Pablo, o viceversa. Y eso hace que la gestión sea más efectiva, más eficiente. Y hemos ido varias veces al Senado, ahora tengo que ir esta semana, yo voy a extrañar, y una senadora me decía, ¿qué tienen que se llevan ustedes? Y eso es lo que trascendió. Y eso es una cosa muy importante, porque estamos en un gobierno de coalición, muy bien, que es necesario. Firmamos un documento por el compromiso por el país, en donde todos nos comprometemos en determinadas líneas programáticas, es necesario. Pero después, ¿quién lo lleva a cabo entre estas cosas? Las personas, los hombres. Y si esos hombres no hay una cohesión social entre los directores y quienes están encargados de llevar eso a cabo,
es imposible que salga todo perfecto. Y realmente hoy, sí, hoy paso raya hoy, no sé cómo terminaré yo, paso raya hoy, tenemos una buena imagen, que hay que decirlo, tenemos buenos indicadores de empleo, hay que decirlo, tenemos un buen crecimiento salario real, hay que decirlo, hicimos política de empleo que también dieron sus resultados, también hay que decirlo. Entonces, yo que ya soy un hombre viejo y tengo muchos años de ministerio, si empiezo a hacer comparaciones, por más odiosas que sean, siendo un ministerio muy, también lo decía, no sé si lo decía Iván, que vive de tensiones, acá nadie corta cinta, nadie inaugura un puente, no hay nada para mostrar, a lo sumo para mostrar es abrir una oficina de trabajo, que no es poca cosa, pero es eso, pero después no hay, lo positivo es solucioné un conflicto, evité un problema, esas son las noticias, y en los diarios no sale, eso sale, cerró una empresa, hay un conflicto, pero cuando lo arreglamos no sale, y el lector no tiene ni idea de lo que costó arreglar ese conflicto. Y ahí voy a otro tema. Hemos no dormido, no hemos tenido Semanas Santas, no hemos tenido licencias, ¿tá? No hemos tenido carnaval, ¿tá? A mí me sigue pasando, ¿tá? O sea, en realidad esa es la verdad. Y si hoy nos confiscan los teléfonos, les puedo asegurar que debe haber 5 días en 4 años y 5 meses que no hablamos por teléfono. Pero estoy seguro, me encantaría tener los teléfonos y que revisaran para ver la cantidad de veces que hablamos. Y a horas insólitas, porque los conflictos, yo te paso la factura, no tienen horario. Si lo organizaran, si se desatara a las 12 del mediodía, lo pudiéramos arreglar hasta las 4, bárbaro, pero no, arrancan a las 7, les gusta no dormir y arreglarlos a las 5 de la mañana. Y eso pasó, si no me equivoco, pasó en el primer año, en la pandemia también hemos hablado por teléfono, por lo tanto, pero para hacer todo eso y hacerlo con éxito, se requiere confianza, generosidad. Yo le pedí a Pablo dejarme algunas cosas en la computadora, y bueno, y eso es lo que hace a la expresión social. Muchas gracias. A hacer es reconocer la gestión de Pablo al frente del ministerio, pero nobleza obliga. Yo me quiero retrotraer más en el tiempo y voy a ir más atrás de la asunción de Pablo en el Ministerio de Trabajo, porque en realidad desde el cooperativismo y especialmente en el trabajo que lleva adelante CUDECOP, la Confederación, siempre hemos tenido buen diálogo, buen relacionamiento y el oído atento de parte del Partido Independiente. Y eso lo quiero reconocer también, porque Pablo es parte, y yo sé que aquí hay muchos de ustedes que han tenido interacción con nosotros, y yo también quiero reconocer. Nosotros, como hacemos normalmente, el cooperativismo previo a las elecciones se reúne con cada uno de los presidenciables. Estas últimas elecciones no fueron la excepción, y tuvimos reuniones con el Partido Independiente y con cada uno de los candidatos. Pero ni bien la ciudadanía definió quién iba a estar a cargo de la gestión de gobierno a partir del 2020, nosotros también fuimos al búnker de Boulevard y nos reunimos con Pablo y nos reunimos con Mario, porque la gran incógnita era cómo seguimos, qué va a pasar, porque siempre, y es una realidad, cuando cambia la gestión, muchas veces cambian la filosofía, pero también cambian las formas de hacer las cosas. Y nosotros queríamos saber cómo íbamos a seguir. Y siempre tuvimos lo que sabíamos que veníamos teniendo antes, pero no fue la excepción cuando asumieron esta gestión, ese diálogo fraterno. Recién Milton decía del llamado telefónico. Yo también puedo dar testimonio de eso. Nunca he hablado de fútbol con Pablo, eso sí. Probablemente no coincidamos, pero sí hemos tenido charlas telefónicas, y la necesidad, de cuando el cooperativismo necesitaba que Pablo Mieres, ministro de Trabajo, los escuchara, no teníamos que pedir una reunión. Una simple llamada telefónica nos permitía el intercambio como para decir, nos preocupa esto, Pablo, ¿cómo podemos solucionar?
No sé si todos lo saben, pero nosotros tenemos la responsabilidad de integrar institutos que son directamente dependientes del Ministerio de Trabajo. Tenemos representación en INACOP, tenemos representación en INEFOP y también en el FON de SINACOP. Nuestros delegados siempre se han sentido respetados, escuchados, no solamente dentro de los directorios que integramos, sino también por el ministro, por el subsecretario y por su equipo. Estas cosas no son menores y estas cosas hacen a nuestra característica. Así somos los uruguayos. Y acá no importa la ideología partidaria, que todos tenemos derecho, llegado el momento de las elecciones, tenemos derecho a definir quiénes nosotros consideramos que queremos que nos gobiernen. Pero una vez que la ciudadanía define el equipo que se pone al frente del gobierno, tiene que tener un buen relacionamiento con las organizaciones sociales. Y nosotros como organización social lo hemos sentido durante toda esta gestión. No sé si todos saben, pero la presidenta de Cooperativa de las Américas, la organización que nuclea al cooperativismo de América toda, desde Canadá a Tierra del Fuego, es uruguaya, es la doctora Graciela Fernández. La doctora Graciela Fernández también estaba invitada a participar, pidió disculpas porque un asunto familiar no le permitió ser parte de esta actividad, pero me pidió justamente eso, trasladarle a Pablo nuestro reconocimiento en cuanto a cuánto nos ha apoyado esta administración, este ministerio y el INACOP para que la política internacional desde el cooperativismo se pueda sostener. Y ahí hay un aporte muy importante y un reconocimiento que nosotros también lo hemos notado, y me van a disculpar el tripartismo, pero lo tengo que decir, no les obliga, que hemos sentido siempre el reconocimiento y el respeto en el discurso, que no siempre es fácil, en el discurso del reconocimiento del tripartismo, sí, pero en el 3+1. La economía social y el cooperativismo tienen un lugar, y yo sé, y lo hemos sentido, que el Partido Independiente en ese sentido tiene una postura muy clara, y evidentemente eso a nosotros nos permite seguir creciendo, seguir aportando, porque creemos que en la economía nosotros tenemos un lugar, y ese lugar lo defendemos, pero lo defendemos con responsabilidad y con diálogo, y siempre hemos encontrado la contraparte en el propio ministerio y en los institutos. Entonces, desde el movimiento cooperativo uruguayo, desde la representación de Uruguay en América, queremos reconocer el trabajo de Pablo, reconocer su don de gente, ¿sí? Reconocer su honestidad y su diálogo franco. Podremos no estar de acuerdo, pero siempre vamos a buscar la forma de encontrar los caminos como para salir adelante, porque creo que todos estamos en el mismo barco, un país mejor. Gracias. Pablo, muchas gracias por invitarme. No voy a hablar como presidente de la Cámara, voy a testimoniar lo que me tocó vivir con Pablo en el ministerio. Allá por el 2020, cuando se desata lo que todos ya sabemos que fue lo que pasó, reconozco que cada vez que iba al ministerio iba blanco como una hoja de papel. No sabía con qué me iba a enfrentar, no sabía cómo encarar la situación, pero siempre que fui, la sensación era que al lugar que yo llegaba, primero me escuchaba con atención, y yo cuando miraba la cara de los agentes que tenía enfrente, de Pablo, de Mario, pero también de Milton y en aquel momento del presidente del PCMT. Situación difícil para todos. Yo confieso que era difícil buscarle una salida y estábamos entrando en las negociaciones de la 9ª ronda de Consejo de Salario. Yo creo que nunca se resolvió un tema de Consejo de Salario de una forma tan rápida. Tan rápida. Creo que nos llevó a todos 4 días. Yo creo que no más de 4 días se resolvió el tema. Porque todos entendíamos la problemática
y todos nos apoyamos entre nosotros para buscar una solución, y eso habla muy bien del país. Pero voy a rescatar algo de lo que dijo Milton. Yo entro a trabajar en el ministerio como presidente de la Cámara de Comercio, o sea, a relacionarnos. Para que tengan una idea, nosotros integramos el CONASAT, el Consejo Superior Tripartito, integramos el INEFOP, ahora integramos el Consejo Nacional de Género. Tenemos una relación muy estrecha con el ministerio. En las negociaciones del Consejo de Salarios representamos 60 mesas o participamos en 60 mesas de negociaciones. O sea, como ustedes verán, tenemos una relación muy estrecha con el ministerio. Cuando empiezo a relacionarme con el nuevo ministerio, con Pablo y Mario, hay cosas que empiezo a darme cuenta que genera una misma química. Me encuentro con una persona del otro lado o con dos personas, pero en este caso, en el caso de Pablo, una persona que escucha, con una persona que es muy cálida, muy humana y sobre todo muy transparente. Esa confianza de la que Milton hablaba es así. Es duro, varias veces, representamos al sector empresarial en la OIT, como muchos de ustedes saben, tenemos una queja, varias veces nos enfrentamos, de llamarme por teléfono y rezongarme, lisamente rezongarme, no te llevo esta, Julio, no sé por qué haces esto. Aparecía Mario atrás enseguida para decir, no te calientes, vamos despacio, pero era así, tal cual así. Y eso es lo que me tocó vivir de Pablo. Siempre Pablo, ese compromiso que hablaba Mario, ese documento firmado, Pablo siempre nos hacía ver. Yo firmé esto y mi palabra la di. Y este es mi compromiso con el país y lo voy a cumplir a rajatabla. No había forma de que cambiara la opinión. Era así. Siempre encontramos un hombre firme con sus convicciones, firme con sus principios, firme con sus valores, pero al mismo tiempo un hombre cálido, confiable y transparente. Lo conocí como ministro y hoy lo vengo a ver como amigo. Muchas gracias, Pablo. En primer lugar, agradecer a Pablo, a Iván, esta invitación, este convite, un poco a dar testimonio de lo que fue la gestión de Pablo. En principio, muchos han dicho realmente cosas muy elogiosas y creo que aquí hay elementos fundamentales. Y es que es un héroe improbable, porque su serenidad, su aplomo, su don de gente, su tranquilidad, fue fundamental en momentos críticos del país. Un país que enfrentó una pandemia de una manera diferente a que otros países, que también hay que decirlo, donde se mantuvieron, al decir de Arbeleche, los motores encendidos de la economía, pero no por la economía, sino por el trabajo y por lo que ésta significa. Y entonces nos encontramos con Pablo trabajando codo a codo y con un Estado que dio una respuesta que en su momento la Organización Mundial de la Salud decía que había quedado en 4 etapas de acuerdo a ciertos parámetros, y Uruguay dio la respuesta del 4º estadio, la dio en forma global, la dio en forma dando todo en la cancha con el Ministerio de Economía y Finanzas, MIDE, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Defensa Nacional, Ministerio Interior, Salud Pública, el Banco de Previsión Social, en fin, todos los organismos, los consejos de educación, dejando lo mejor y siendo proactivos para salir de un momento difícil. Y siempre con diálogo. Con Pablo hablamos innumerables veces, y siempre cuidando al trabajador, siempre tratando de que lo sanitario estuviera por encima de otros elementos como pueden ser una rentabilidad o como puede ser una ganancia que más que ganancia eran pérdidas en ese momento, pero siempre tratando de acercar las partes y siendo proactivo. Un hombre dialogador, un hombre sensato, que además puso en conjunto el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud Pública a trabajar en conjunto con los distintos sindicatos y con los empresarios en la búsqueda de protocolos
que prácticamente es un hecho inédito en el resto del mundo, porque nosotros buscamos soluciones particulares para problemas particulares, y así se fue reactivando la economía, y así se fue manteniendo el trabajo, con cariño, con calor, y con una, digamos, postura de los trabajadores, también que hay que destacarlo, responsable. Y esto hay que decirlo, porque también se aceptó una pérdida frente a una promesa de recuperación. Y en el momento de pasar raya, no se puede evitar decir de que hubo una creación, con respecto a febrero de 2020, de 104.000 puestos de trabajo, que hubo un crecimiento de la tasa de empleo, que hubo una mejora de la formalidad porque hay un récord de 1.550.000 personas cotizando al BPS y por lo tanto fortaleciendo al FONASA y el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y además bajando la tasa de desempleo y aumentando la tasa de actividad. ¿Y por qué en el último trimestre de pronto o en el último mes aumentó un poquito? Porque hay más gente buscando trabajo, pero es un récord de cantidad de gente trabajando y un récord de gente con trabajo formal. Es decir, que aumentó el trabajo y aumentó la calidad del trabajo en cuanto a su formalidad. Y por otro lado, también, y para cerrar, porque todos han dicho maravillas de Pablo, pero también se embanderó con la causa de la reforma de la seguridad social, que algunos estarán de acuerdo, otros no, pero que nadie puede desconocer que fueron años de estudio que pusieron sobre la mesa problemas que van a trascender a cualquier gobernante que le toque estar, como es el tema demográfico, la baja natalidad, el aumento de la expectativa de vida. Para que no sepan, digamos, dentro de todo, Uruguay fue uno de los países de Latinoamérica y del Caribe, el segundo país que disminuyó menos la expectativa de vida durante la pandemia de COVID, y estamos entre los 10 primeros del mundo en ese sentido, igual que con el exceso de mortalidad. Entonces, hay que tener en cuenta esos aspectos demográficos, hay que pensar en las generaciones futuras, y eso es lo que hizo esa ley de reforma de seguridad social, que puede ser cuestionable, que sí, que no, pero que está hecha y que de alguna manera es bastante sensata y que se podrá perfeccionar como todo lo humano, pero que le da un puente de tiempo de 25, de 40 años para adelante de sostenibilidad intergeneracional para todos los uruguayos. Y ya uno que está también cerca de la jubilación en algún momento piensa en los hijos, piensa en los nietos, piensa en el Uruguay que va a dejar. Y yo creo que Pablo, con su ejemplo, ha hecho una contribución enorme al país, en este caso a su partido y a la coalición republicana. Y con esto cierro diciendo gracias, Pablo, por tu enorme trabajo. La verdad que, a pesar de ser político, uno se queda sin palabras en estos casos, o mejor dicho, tiene una sola y gran palabra que es gracias. Gracias a todos los que han estado acá hoy diciendo tantas cosas que nos hace sentir emocionados, obviamente, y además reconfortados también, ¿por qué no decirlo? Y decir que en realidad esta mesa representa lo que el Uruguay ha construido históricamente desde hace mucho tiempo, desde muchas décadas atrás. Esta mesa en donde podemos estar compartiendo personas con largas trayectorias, con posiciones obviamente diferentes, heterogéneas, muchas veces contradictorias, y que sin embargo pueden juntarse, pueden intercambiar. La verdad, cuando uno piensa en lo que pasó todos estos años, fueron brutalmente intensos, todos lo vivimos acá, todos. También es cierto que estas cosas no se logran si no es con colectivos, y con colectivos que trabajan. Yo siempre lo dije, la gestión del Ministerio de Trabajo es una gestión de un equipo fantástico, que lo estoy extrañando, la verdad sea dicha. Rosana puede ser testigo de que lo extraño, y extraño los líos, sí, también, y todo, y las llamadas y todo, pero bueno, también estoy seguro que eso fue posible porque había un equipo
estaba siempre, que iba a todas, y que se encargaba de defender y de responder siempre, también a toda hora, también cuando fuera necesario, también en todas las oportunidades. Por eso estoy seguro que la gestión del Ministerio de Trabajo ahora con Mario y con Daniel y con Valentina y con todo el resto del equipo que sigue al pie va a seguir siendo esa. Es decir, no va a haber ningún cambio, estamos todos seguros de eso, y estoy seguro que todos los que están acá saben que es así, porque esto es una construcción colectiva, y porque el Uruguay que tenemos, tan valioso, tan democrático, tan plural, tan tolerante, es una construcción colectiva que hoy está expresada en esta mesa, que tocó, bueno, hacer el reconocimiento de mi persona, y eso me honra enormemente, y todavía me honra más por la calidad de personas que son todos ellos, incluso todos sabiendo cada uno desde su lugar que las diferencias existen. Lo dijo muy bien Milton y me parece fantástico, y me parece un gran gesto que esté acá sentado a pesar de todas esas diferencias que tenemos, porque así se construyó el Uruguay y así tenemos que seguir construyéndolo cada uno desde su lugar. Ahora a mí me toca jugar de otro lado y lo vamos a hacer con la misma fuerza y con las mismas ganas, pero además me llevo esto en el corazón. La verdad que me emocionó mucho todos los testimonios, agradecerles. Con Daniel, con Álvaro tuvimos que aquellos días terribles, con Mario, bueno, y en el Consejo Superior Tripartito, que volver a repetir esas cosas, simplemente decirles, este es el Uruguay que yo quiero y que quiero que siga siendo así, y estoy seguro que va a seguir siendo así. Muchas gracias.